Bien, hermanos, allí vamos a estar revisando algunos versículos de una historia muy conocida, Caín y Abel, ¿sí? Puse por título Todo por nada con respecto a Caín. Vamos a ver de que Caín tenía o pudo haber tenido todo, sin embargo, no tuvo nada, ¿sí? Y voy a citar, me voy a poner intelectual y voy a citar algo que dijo Shakespeare. Y él dijo lo siguiente: todo el mundo es un escenario, todos los hombres y mujeres son simples actores, todos ellos tienen sus salidas y sus entradas, y aún hombres, y cada hombre interpreta muchas partes en su tiempo y espacio. La verdad, hermanos, de que nosotros tenemos que dejar de que sea nuestro Dios quien maneje el libreto de nuestra vida, escoja el elenco y dirija la acción en cada momento de nuestras vidas. Vamos a ver de que Caín, que fue el primer bebé humano, ¿sí? Él ignoró el libreto de Dios, hizo lo que a él le pareció y arruinó su vida. Y no solamente la vida de él, sino también la vida de quienes descendieron de él. Ahora, Caín, hermanos, es mencionado 13 veces. Y vamos a ver de que Abel es mencionado 7. Veremos cuán importante es conocer a Dios y hacer su voluntad, ¿sí? Leamos por favor ahí en el capítulo 4 de Génesis. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Y lo primero que quiero mencionar es que entra al escenario. Tal como decía Shakespeare, cada uno de nosotros vivimos, podríamos decir, una película en nuestra vida. Y en este momento, quien está en el centro de la acción es Caín, ¿sí? Y entra al escenario. Fijémonos ahí en el versículo 4, capítulo 4, versículo 2, dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Caín se convirtió en agricultor y Abel en pastor. Fue el primer pastor de muchos que después son mencionados en la Biblia, como Isaac, Jacob, Moisés, David, ¿sí? Ahora, Adán
enseñó a sus hijos a trabajar. Es lo más seguro. Adán tuvo, antes de que fuera expulsado del huerto del Edén, él tenía que cuidar del huerto. O sea que el trabajo, hermanos, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el trabajo no es un castigo. El trabajo es un privilegio. ¿Sí? Adán lo más seguro es que enseñó a sus hijos cómo trabajar y que además este era un mandamiento de Dios. Ahí en Génesis 1:26 podemos ir allí rápidamente. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y en versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Y bueno, vemos de que dice el versículo 29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde. Pero vemos de que Dios le dijo que él iba a trabajar y le enseñó cómo lo iba a hacer, y así es seguramente lo que Adán enseñó a sus hijos. Ahora, hermanos, trabajar no es un castigo, es un privilegio, ¿sí? Colosenses 3, 22 y 23 nos van a decir esto: la Biblia no tiene nada bueno que decir con aquellos que son pasivos. Mejor dicho, no tiene nada bueno que decir con aquellos que esperan de que otros trabajen para que me provean a mí. O sea, en la buena jerga, una persona vaga, ¿sí? Quizás para muchos el trabajo es un castigo, pero no es así, hermanos. El trabajar es hacer la voluntad de Dios, y trabajar está desde antes de que Adán y Eva pecaran, ¿sí? Muchos dicen: bueno, yo trabajo porque fue un castigo que Dios puso a Adán y Eva por haber pecado. No, después sí, Él le dijo: bueno, con el sudor de tu frente vas a tener que ganarte esto. Pero sí estaban trabajando desde antes. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos que nuestro trabajo es un castigo y es un pesar, tenemos que enfocarnos con Dios. Sí, obviamente que a veces uno, y no lo niego porque a mí también me ha pasado, uno busca tener un trabajo no sin hacer nada, pero sí un trabajo que nos permita también pasar más tiempo con la familia, servir al Señor, y eso no es malo. Pero ojo si nosotros vemos de que trabajar es un castigo y que lo único que quisiéramos es estar en la casa mirando partidos de fútbol, por ejemplo, los hombres, ¿ya? Que yo sé que a ninguno le gustaría eso y nadie lo hace, ¿cierto? Entonces, vemos aquí que ellos ya comenzaron, tanto Caín como Abel, comenzaron y se definieron qué es lo que iba a hacer cada uno. Cada uno después buscó su rumbo y cada uno buscó, y uno por ejemplo, aquí vemos de que Caín se encargó de lo que era labrar la tierra. Pero sigamos un poquito más adelante de los versículos 3 al 7, porque vamos a ver de que no solamente entró al escenario Caín aquí, sino que vamos a ver ahora lo que es el adorador. Génesis 4, versículo 3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Pero qué pasó? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hermanos, Adán y Eva, estoy seguro de que ellos aprendieron a adorar durante el tiempo que estuvieron en el huerto del Edén, aprendieron a adorar a Dios. Y esa forma de adorar correcta se la enseñaron también a sus hijos. Siempre que hablamos de Caín y Abel, hablamos de esta parte con respecto a cómo fue presentada la ofrenda de Caín y por qué esa ofrenda no fue acepta. ¿El problema era la ofrenda? ¿El problema era lo que trajo él?
Hermanos, la ofrenda de Caín, no fue rechazada por la ofrenda, por lo que era la ofrenda, sino que fue rechazada a causa de Caín. Esta mañana conversábamos un poco y nos preguntábamos en la cena del Señor para los que estaban, ¿seré yo, Señor? La típica pregunta que se hicieron tristes los discípulos al momento de que Jesús en la última cena anunció de que uno de ellos lo iba a traicionar. Pero ¿cómo venimos el día de hoy a entregar la ofrenda a Dios? No estoy hablando de la ofrenda que pusimos monetariamente, que es una forma de ofrendar a nuestro Padre, sino mi vida. ¿Cómo la estoy ofreciendo ante Dios? Porque si mi vida no está en una correcta relación con Él, todo lo que hagamos, entrar, sentarnos, cantar, adorar, cerrar nuestros ojos, orar, ofrendar, todo lo que hagamos no va a servir de nada. No va a ser acepto delante de Dios por nuestra relación de cómo estamos. Es muy fácil que por cómo vivimos ajetreados, hayan cosas que se nos van escapando. O hay otras cosas que podemos decir o nos podemos amoldar, acostumbrar, ¿no? El otro día conversábamos con los jóvenes mientras nos comíamos unas ricas hamburguesas. Conversábamos sobre lo intolerante de la intolerancia. Y qué raro que es eso. Conversábamos sobre que nosotros en este momento, si venimos y decimos a una persona que opinamos distinto a una persona, somos intolerantes, pero la persona sí nos puede venir y recriminar todo lo que quiera y esa persona no va a ser intolerante. ¿Sí? Hermanos, ¿cómo venimos a presentarnos delante de Dios? El corazón de Caín no estaba bien con Dios. ¿Cómo está tu corazón? Fue por fe que Abel ofreció su sacrificio más aceptable y que fue así porque ahí, miren, fíjense, Hebreos 11:4, por favor. Hebreos 11:4 dice, por la fe, ¿sí? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio de Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Abel tenía fe en Dios y una relación correcta con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios en este momento? ¿Tenemos cuentas que ajustar con Él? Hermanos, no nos conformemos al mundo. No nos quedemos pasivos ante las cosas que podemos ver. Si alguien viene y te dice, tú eres un cristiano, ¿qué reaccionaríamos nosotros? Depende. ¿Me vas a hacer daño? Está dando mucho el tema de la boga de lo que hablan del homosexualismo, por ejemplo. ¿Nos quedamos callados? Si yo digo que la Biblia condena esa acción, ¿me animo a decirlo? Justamente con respecto a eso hablábamos con los jóvenes. Compartíamos, mientras conversábamos, íbamos compartiendo. Ahora, si alguien viene y dice, Dios condena lo que es el homosexualismo, viene otro y me dice, no, sabes que tú me estás discriminando, te voy a denunciar. Entonces, ante esa amenaza, ¿nosotros qué hacemos como cristianos? Nos quedamos callados. Hermanos, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Nosotros no podemos negar lo que dice la Biblia. Y no podemos dejar de enseñar lo que dice la palabra de Dios. No podemos hacer vista gorda a lo que la palabra de Dios dice. Está bien lo que yo veo todos los días allá, que cada día por donde camino están los paraderos rotos, las cosas manchadas. Nosotros en la librería estamos sin teléfono, sin internet porque quemaron todas las cosas. ¿Está bien protestar de esa manera?
¿No será mejor protestar estudiando, sacando adelante, trabajando, esforzándose, buscando lo que dice la palabra de Dios? Hermano, no nos conformemos. No dejemos que el mundo nos pase por encima y nosotros nos quedamos como si nada. El Señor Jesucristo siempre dijo la verdad. Siempre respondió con la Escritura. Y cada vez que trataban de pillarlo, cada vez que trataban de hacerlo caer, ¿él qué hacía? Contestaba según lo que decía la palabra de Dios. Cuando fue tentado directamente por Satanás, ¿él cómo contestó? Con versículos bíblicos. ¿Ponemos la Biblia en nuestras vidas? Me encanta que Caleb siempre nos ha dado el ejemplo de que memorizan versículos bíblicos. En Jóvenes Mayores estamos haciendo eso también. ¿Sí? Lo estamos copiando a Caleb. Nos falta poco para llegar a Caleb, entonces estamos preparándonos. ¿Verdad? Pero qué mejor que estudiar la palabra de Dios, que memorizarla y que vivirla en nuestras vidas. Hermanos, no dejemos que nos suceda lo mismo que vamos a ver que le sucedió a Caín. Caín no tuvo esa actitud de fe. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, dice la palabra de Dios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. Podemos ver otros versículos como Isaías 1 del 11 al 13, Oseas 6:6, Mateos 12:28. Pero hermanos, si tenemos algo que arreglar con el Señor, arreglémoslo ahora. No nos sirve de nada hacer lo que queramos hacer. Venir y limpiar, como siempre digo, nuestra conciencia de culpabilidad al sentarnos en una iglesia, si mis cuentas a Dios están al debe. No sirve de nada. Muchos hoy pueden tener apariencia de piedad, como dice la palabra del Señor, pero nunca experimentar su eficacia. Muchos pueden tener apariencia de piedad y eso lo podemos ver. Ayer estábamos mirando anoche una película con mi esposa. Aparentemente era una película cristiana. Aparentemente era una película cristiana, hasta que en un momento un niño se enferma y empieza a ser la persona, era un misionero, ¿no? Y empieza no a orar, sino como que a hacer algo ahí, que no era tampoco algo tan extraño. Y después sigue avanzando la película y claro, eran misioneros mormones, ¿sí? Apariencia de piedad, ¿sí? Pero que no experimenta su eficacia. Isaías 29:13 dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo está nuestro corazón con Dios? ¿Está cerca de Él? ¿Está como uno de sus discípulos amados que trataba siempre de estar cerca de Jesús? ¿Sí? Algunos comentarios dicen de que hasta podía escuchar los latidos del Señor, del corazón del Señor Jesús. ¿Anhelamos eso, hermano? ¿O Dios es una religión para nosotros? Si es una religión para ti, estás en el lugar equivocado. Dios no quiere religión. Dios quiere una relación íntima y personal, individual con cada uno de nosotros. Que mi esposa ore y haga un devocional no significa de que yo tenga una buena relación con Dios. Esa es su relación con Dios, pero no la mía con Él. ¿Estamos cultivando individualmente nuestra relación con nuestro Padre? Si decimos que lo amamos y no le buscamos y no le conocemos y no le obedecemos, somos hipócritas y mentirosos. No le amamos, no le obedecemos, no le seguimos. Ser cristiano significa ser pequeños Cristos, representar a Cristo. Aquí somos embajadores de Él. ¿Y cómo lo representamos? Haciendo vista gorda, callándonos, calentando un asiento, parándonos, aplaudiendo, levantando una mano. Hermanos, ¿cómo está nuestro corazón con Dios? ¿Somos Caín? ¿Somos Caín? ¿O somos Judas, que decimos, seré yo, Señor, sabiendo de que le estamos negando? Haciéndonos lo que no sabemos. Dios mira nuestra ofrenda. Caín se ensañó
¿Sí? Vemos de que en el relato, los versículos que hemos estado viendo, cuando fue rechazada la ofrenda de Caín y acepta la de Abel, dice que él se ensañó con su hermano. ¿Sí? Se ensañó con su hermano. Su hermano vino y dio una ofrenda correcta, pero él, ¿qué hizo? Se enojó con él. En vez de preguntar, ¿y por qué mi ofrenda no fue así? ¿Qué hice mal yo? ¿Qué puedo mejorar? Al contrario, él tuvo una mirada totalmente errada. En el versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Hermanos, ¿ustedes creen de que Dios no sabía lo que estaba sucediendo? Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué hizo él? Les dio una oportunidad de arrepentirse, ¿cierto? Y les preguntó, ¿dónde están? Él sabía dónde estaban. ¿O no? Sí. Dice que donde nosotros vayamos, donde nos queramos esconder, Él nos ve igual. Es imposible que lo que hagamos, aunque lo hagamos ultramente escondidos, Él no lo esté viendo. Y aquí Caín, ¿sí?, trata de ocultarlo, pero Dios le está dando la oportunidad. Y además de eso, además de darle la oportunidad de que se arrepienta, le da un consejo. Fíjense que le dice en el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Hermanos, le estaba dando la posibilidad de arrepentirse. Pero la tentación y el pecado es como una bestia furiosa en nosotros. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. ¿Cuántas veces damos lugar al diablo? ¿Cuántas veces? No, es que este programa de televisión, yo ya soy grande, es para mayores de 18 años. ¿Y quién dice que porque sean para mayores de 18 años yo puedo ver lo que están pasando ahí? ¿Ah? Hermanos, es mejor no tener televisión. Es mejor no tener televisión. La otra vez, en las noticias, en la mañana, mientras me estaba preparando para ir a trabajar, estaba allí duchándome y escuchaba en la tele que salía una conductora de un programa de televisión y decía, me parece excelente cómo nuestra sociedad va evolucionando para bien. ¿Cuál era la noticia? Que los padres habían dejado que su hijo de 5 años se cambiara el sexo. En Argentina, de donde vengo yo, hay una materia en los colegios obligatoria que se llama Sal del Closet, donde los niños de 5 años en adelante los hacen que vayan a esa clase y les digan, define tu sexo. Hermanos, ¿a qué estamos llegando? Estamos aquí a 6 horas. ¿Sí? 45 minutos de vuelo, cruzando. Hermanos, oremos, velemos por nuestra familia, velemos por nuestros hijos, velemos por ellos, ¿sí? Velemos por ellos, busquemos, aferrémonos a la palabra de Dios, hagamos cultos familiares en nuestras casas, busquemos la dirección de Dios en nuestras vidas. Luego vamos a pasar y vamos a ver de que llega el homicida, otro papel de Caín. En versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, vamos a tener un picnic, salgamos a pasear. ¿Sí? Ven, hermanito, acompáñame. Ven, vamos. Hermanos, cuando nosotros no hemos perdonado en nuestras vidas, hay un obstáculo que rompe nuestra comunión con Dios y con el pueblo de Dios. Pensemos si hay algo que perdonar. Pensemos. El versículo 8, vamos a ver de que está registrado el primer homicidio. Dice, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué pasó? Y lo mató. A su propio hermano. El primer homicidio en la humanidad está registrado en la palabra de Dios. De allí, ¿cuántos homicidios han habido? Millones a lo largo de la historia.
millones. ¿Sí? La rabia descontrola. El enojo del corazón, dice la palabra de Dios, de que es homicidio. Dice la palabra de Dios de que nosotros, cuando estamos enojados con un hermano, lo estamos matando. ¿Cuántas veces Caín, en su corazón, debió haber matado a su hermano Abel antes de llegar a cometer el acto? ¿Cuánto tiempo pasó desde el momento que presentaron la ofrenda hasta que salieron al campo y cometió el acto? ¿Horas? ¿Días? No lo sabemos. Pero que tuvo tiempo de arrepentirse, porque además de eso, primero, Dios mismo le había dado la oportunidad de que se arrepintiera y no la aprovechó. Caín vino y mató a su hermano. Versículo 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Nuevamente, ¿Dios no sabe? Dios sí sabe. Nuevamente, ¿cuántas veces Dios nos da segundas, terceras, cuartas, quintas, 500 oportunidades y nosotros las desaprovechamos? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces Dios te ha dado la oportunidad de reconocer y de cambiar? Hoy te está dando la oportunidad, no lo desaproveches. Yo no la quiero desaprovechar. Y aquí vemos una mentira. Caín, la verdad de que era el hijo del diablo, ¿sí? Sabemos de que Satanás es homicida y mentiroso, y podemos buscar versículos como Juan 8:44, ¿sí? Pero Caín vino y mintió directamente nuevamente a Dios y le dijo, versículo 10, ¿qué has hecho? En versículo 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde estaba tu hermano? Y él respondió, no sé. Y además de negarlo, respondió con un sarcasmo, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? O sea, quiso hacer pasar por tonto a Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros intentamos hacer lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros sabemos que estamos haciendo lo incorrecto, pero nos autoconvencemos, queremos convencer al resto de que está bien todo, y fuera de ello queremos hacer pasar por tonto a Dios? ¿O no? No, si esto es una mentirita blanca, esta es una mentirita chiquita, mentira. Todo eso es parte directamente del diablo. Cuando nosotros somos unos mentirosos, cuando nosotros tratamos de hacer esto delante de Dios, hermanos, preguntémonos de quién somos hijos. La palabra de Dios dice que los mentirosos y los homicidas son hijos del diablo. ¿Es duro? Sí. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Quien quiera reclamar, reclame a Dios. Pero ¿cómo tratamos a nuestros hermanos? Ahora, el trato de Dios, hermanos, en el capítulo 3 de Génesis, vemos con Adán y Eva de que Él pregunta y ellos mienten. Cuando le pregunta en el capítulo 4 a Caín, él también miente. Nosotros heredamos cosas también al resto. Ahora, lo terrible es que Caín mató a su hermano, mintió a Dios y mató a su hermano no en defensa propia, sino que por envidia, por odio. Lo hizo después de haber, hermanos, estado en el altar de Dios presentando una ofrenda, adorando a Dios. Y además después de la advertencia de Dios. ¿Y después qué sucede? Comienza a andar errante. Comienza a andar errante. En el capítulo 4, versículo 11 al 15, ¿sí? Vemos que esto sucede. Ya lo hemos leído. Se convirtió en un extranjero, en un fugitivo, que andaba de un lado por el otro de la tierra, y que además, teniendo miedo de que familiares o quienes fueran, al reconocerlo, lo mataran. Pero ¿qué hizo Dios? Tuvo misericordia de él. ¿Sí? Tuvo misericordia de él, a pesar de todo lo que había sucedido. ¿Qué hizo Dios en el versículo 15? Dice, y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara.
Nosotros en este momento vemos de que cuando alguien mata algo, lo primero que reaccionamos es, yo agarro a esa persona y la mato. Justicia social hay mucho ahora, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Dios? Tuvo misericordia. ¿Y sabes qué, hermano? Dios también ha tenido misericordia de ti y de mí. Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos y en su gracia nos da lo que no merecemos. Lo repito, Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos y en su gracia nos da lo que no merecemos. Y la verdad que Caín, como hijo del diablo, trató de imitar después todo lo que hizo su hermano Set. Satanás es el engañador, el gran imitador, ¿sí? Podríamos decir, llevándolo a términos chilenos, es el Kramer, ¿ya? El mejor imitador. Y fíjense que en la línea de descendientes de Caín hay un Enoc y un Matusael. Y en la línea de descendientes de Set hay también un Enoc y un Matusalén. ¿Se dan cuenta los nombres parecidos? Pero estos dos Enoc son diferentes. El Enoc de Caín, después cuando Caín construyó una ciudad y nació Enoc, puso ese nombre allí, tenía esa ciudad para él, pero Enoc murió. Y el Enoc de Set anduvo tan apegado a Dios que dice que no conoció la muerte, que Dios se lo llevó. ¿Se das cuenta? Satanás puede imitar cristianos, pero no hacer hijos de Dios. Tengamos cuidado con las falsificaciones de Satanás. Hermanos, dejemos que Dios escriba el libreto de nuestras vidas y que lo lleve a cabo en nuestra vida. No ignoremos a Dios, caminemos con Él como lo hizo Enoc. Nuestra vida en obediencia es la ofrenda que Dios quiere que entreguemos. ¿Quieres entregar tu vida como ofrenda a Dios? ¿Quieres ser como Caín? ¿Andar errante y terminar alejado de Dios? ¿O no? ¿O quieres ser como Enoc de la línea de Set, que caminó de tal modo que Dios se lo llevó con él? ¿Cómo quieres? Hermanos, hay muchísimas cosas que podemos continuar sacando enseñanza, muchos términos y cosas que no hemos alcanzado a profundizar en estos versículos. Pero les animo a que sigan leyendo durante la semana este capítulo, que puedan seguir exprimiendo la palabra de Dios, porque tiene mucho que enseñarnos a nuestras vidas. Esto es solamente algo muy por arriba. Pero hermanos, dejemos de que Dios sea el director, el guionista de nuestras vidas. ¿Sí? Pongámonos en pie y vamos a orar para terminar esta predicación, agradecidos a Dios, porque siempre tiene mucho que hablarnos en nuestras vidas.